Bien, comenzamos entonces a revisar la segunda parte de este video sobre Roland Barthes, en el cual vamos a ver cómo transcurre, cómo nos dan los elementos para llevar a cabo el análisis que se plantea en S sobre Z. Lo primero que nos interesa revisar son algunas categorías generales que están propuestas en la introducción al análisis estructural del relato. Allí plantea Barthes, y esta es como la luz, como la guía, el camino que orientará el trabajo, ¿no? Uno de estos elementos importantes. Dice Barthes que comprender un relato no es solamente seguir el desarrollo de la historia, es también lo que sería por supuesto una comprensión muy básica. Para Barthes comprender es también reconocer los niveles de la historia, del relato, sobre todo el relato, sí, del discurso, ¿no? De la trama, cómo está urdido. Proyectar los encadenamientos horizontales del hilo narrativo sobre un eje implícitamente vertical. Escuchar un relato o leerlo no es solamente pasar de una palabra a otra, es también pasar de un nivel a otro. Esto de los niveles, recordarán ustedes en lingüística que se nos enseñaba que la lengua tiene también varios niveles. Entonces sería un eje vertical que nos va llevando un grado de complejidad, incluso de inmersión de unos hechos que dan lugar a otros, etc. Mientras que hay hechos que parecen estar en un mismo plano, sería un eje horizontal. Proponemos distinguir tres niveles de descripción. Este nivel básicamente es la división de funciones, acciones y narración. Pero ya veremos que funciones y narración prácticamente se van a fundir en un solo nivel. Porque además de estos niveles, que están en la obra escrita, digamos, en el discurso, para comprender la narración, aparte de estos tres niveles, que básicamente vienen a ser 1 y 2, maneja Roland Barthes los llamados 5 códigos de los que hablamos en un momento, y que es importante que los veamos para ver de qué manera él estructura su texto S sobre Z, el análisis aplicado a esa racimo. Pero antes vamos a revisar, a considerar qué entiende Barthes por funciones, acciones y narración. Las funciones tienen su antecedente en Vladimir Prop, este formalista ruso o heredero del formalista ruso. Hablaba de las funciones en tanto estructuras o eventos que determinan el desarrollo de la historia. Vladimir Prop habló específicamente creó el término función pensando en un análisis que aplicó a los cuentos folclóricos rusos, de manera que una función llevaba a otra, y cuando quedaba el conjunto de funciones clasificadas en un cuento, era como la armazón, como el esqueleto del cuento, de manera que una estructura se parecía mucho a la estructura de otro cuento. Si poco importaba si el protagonista en una era un campesino pobre que terminó siendo rico, príncipe, rey, etc. Poco importa que fuera lo que ocurre si otro personaje, por ejemplo un príncipe, lleva a cabo funciones semejantes. Por ejemplo, si en el cuento se da la búsqueda de un elemento que cura la enfermedad de la madre del protagonista, poco importa que sea un príncipe que tiene que sortear muchos peligros, o que sea un hombre pobre que además de sortear todos los peligros y conseguir el elemento que está buscando, termina siendo esposo de una princesa. Por ejemplo, si el príncipe o el pobre campesino van a buscar
la pluma de un ave mágica, por ejemplo. Entonces van a encontrar un conjunto de problemas, van a encontrar la función de alguien que se les opone y la función de alguien que los ayuda. Entonces el dador, el que les provee lo que necesitan para cruzar una puerta, un castillo mágico, etc. Esta es una función, el dar o el proveer. Luego el retraso por algún antagonista, el retraso a los primeros trabajos del héroe, del protagonista. Luego vamos a tener la función de complicación mayor del trabajo de los protagonistas, pero luego vamos a tener la función de la ayuda que se le ofrece al protagonista, la ayuda indirecta, la ayuda directa. Todas estas son funciones, son como el esqueleto que permite pasar de una situación a otra, que nos va llevando poco a poco al desenlace de la historia. Estas son las funciones según Vladimir Prop, pero para Roland Barthes las funciones van a ser algo mucho más que estas funciones de Prop, o estas especies de cajas donde entran los elementos que nos permiten pasar de un momento a otro en la evolución de la trama, de la historia, digamos, a partir de cómo se estructura la trama. Para Barthes, las funciones van a ser elementos encadenantes, elementos incluso que amplían. Puede ser un elemento que nos permite pasar de un nivel a otro de la acción, pero también puede ser un elemento que amplía o retarda la acción, un elemento que nos permite, por ejemplo, acercarnos al concepto que Tomaszewski manejaba él hablaba de motivos, y estos motivos en buena medida se parecen a las funciones de Barthes. Esta función, la categoría función es tan abarcante que no solamente se refiere a lo que en Barthes, que no solamente se refiere a lo que Vladimir Prop llamó funciones, sino que es mucho más. También se parece un poco a los motivos de Tomaszewski. Esta categoría es bastante amplia y está bien definida en la introducción al análisis estructural del relato. Por su parte, el nivel de las acciones está muy relacionado con los personajes. Si las acciones van de la mano de qué es lo que hace un personaje específico, hay una función que puede llevar a cabo algún conjunto de personajes. Por ejemplo, ayudar al protagonista, más de uno lo puede hacer. Esa función la puede cumplir la enamorada del protagonista, la puede cumplir de repente el padre del protagonista, mientras que los antagonistas pueden ser varios y en su oposición pueden llevar a cabo acciones concertadas, conjuradas o independientemente. Cada uno de los oponentes al protagonista puede ponerle piedras en el camino, digámoslo así. Las acciones son más específicas, mucho más específicas que las funciones, es más, son una especie de función si se quiere. Son funciones micro. Bien, la narración sería más bien el discurso. Sería cómo está dispuesto, organizado el texto a partir de los recursos que se manejan en él, cómo está configurado el texto narrativo. Llama la atención que para Roland Barthes la narración o el discurso, específicamente la palabra discurso, tiene como sinónimo, una de sus acepciones, mejor dicho, uno de los sentidos que le da la palabra discurso es la voz narrativa cuando ella no se asocia a ningún personaje. Lo mismo que Genet, que no estaría dispuesto nunca a aceptar que hay la expresión de algo en un cuento sin que haya un personaje, sin que haya un narrador que la exprese. Lo que sería la focalización cero para Genet, para Roland Barthes es el discurso que habla. Se pregunta Barthes, ¿quién narra? Pues nadie, parece una voz emanada del discurso, y entonces dice que el discurso en algún momento es quien dice. Esto ustedes lo pueden ver en algunos momentos cuando está analizando Sarracine. Dice que el discurso dice tal cosa. En el texto S sobre Z encontramos lo siguiente: el propósito
es analizar una novela corta, para nosotros más bien sería un cuento, ya lo decíamos. La novela se llama Sarracín de Honoré de Balzac. Balzac, perdón, ahí hay un error, me refería a Barthes. Barthes divide el texto en lexías. Estos fragmentos significantes que va a interpretar él los llama lexías. Barthes. Aunque Roland Barthes propone una lectura que él llama nietzscheana, yo podría pensar que más bien dijera deconstructiva. Barthes aborda la pluralidad del texto, eso es lo que le interesa. Aunque propone una lectura de este tipo, ustedes se ponen a ver lo que él hace en este sobre Z. Realmente los comentarios giran en torno a ciertas isotopías, expresadas mediante categorías o códigos. Es decir, aunque él intenta no privilegiar ningún sentido, aunque él intenta que el texto esté esparcido, sin darle preeminencia a un sentido por encima de otro, es imposible que el texto por su propia naturaleza no vaya hablando de ciertos sentidos dominantes, es decir, ciertos temas, ciertos elementos que el texto, por ser precisamente tal un texto, él mismo va a encargarse de poner en relieve sobre otro. Cuando él estudia estos códigos, el código hermenéutico, simbólico, proairético, el código de las acciones y los saberes culturales, que es lo que veremos inmediatamente, vamos a ver que estos elementos se repiten. Es imposible que estudiar isotopías, elementos repetitivos, constantes, no nos lleven a privilegiar algunos elementos sobre otros, algunos sentidos que se van a ir configurando. Esto es imposible. Es decir, hacer una lectura deconstructiva es posible solamente hasta cierto punto. Esto es una especie de crítica, ¿no? Bien, otra especie de crítica podría ser a lo que propone Barthes, que la exhaustividad de su análisis, él divide el texto en unas 500 y tantas lexías, es decir, él trabaja con el 100% del texto, y tanta exhaustividad corre el riesgo de ser muy poco económica desde el punto de vista de la energía invertida en analizar tan detalladamente cada uno de los aspectos del texto. Genet no podríamos decir que no es exhaustivo y analiza algunas partes de manera selectiva, donde él ve que hay algunos elementos poéticos, retóricamente importantes, ahí se detiene. Barthes trabaja, claro, el texto es corto, pero de un texto de 25 páginas, Barthes obtiene 180 en su análisis. Uno se podría preguntar si utilizando la mitad de las páginas no llegaría a las mismas conclusiones. Bueno, el rollo es que no hay conclusiones en el texto de Barthes, pero en general sí hay unas líneas de interpretación que sin duda estoy convencido de que con la mitad del texto la podría lograr. Claro, tal vez este texto Sarracín se preste como ejemplo para analizar obras cortas. Pero bueno, y cuando analizamos textos más largos, ¿qué hacemos? El método debería permitir hablar de textos narrativos, no solamente textos medianamente cortos. Veamos cómo funcionan estos códigos. El código hermenéutico, estos códigos están definidos al principio de este sobre Z, en las primeras 15-20 páginas. Estos 5 códigos funcionan de la siguiente manera. El hermenéutico se establece cuando el narrador, cuando el texto, le plantea preguntas al lector, cuando se crean enigmas, misterios, indicios falsos o no, cuando hay alguna duda, etc. En ese momento se activa el código hermenéutico, se plantea la pregunta y la posible respuesta queda esperando que el lector trabaje. Claro, el texto se irá encargando de dar las pistas respectivas, incluso las respuestas definitivas, más o menos definitivas dependiendo del tipo de texto. Tenemos el código simbólico. El código simbólico funciona mediante un procedimiento típicamente estructuralista, que es el de la dicotomía o las oposiciones. Por ejemplo, si va a hablar de un relato, como comienza ese sobre Z,
en el que hay un hombre seduciendo a una mujer en un jardín que luego van dentro de una especie de mansión. El adentro y el afuera van a representar algo con respecto a lo que están viviendo estos dos personajes, o estos dos sujetos de la acción, mejor dicho. El adentro va a tener sentido simbólico solamente en contraposición al afuera. También hay imágenes que van a evocar la juventud y la vejez, el orden, el desorden, masculino, femenino, etc. El código proairético lo toma esta denominación, Barthes de Aristóteles, y significa, este código tiene que ver con aquello que está dentro de la obra, que amplía, expande o complementa las acciones. Es decir, dentro del nivel de las acciones, aquel mecanismo que permite dar mayor verosimilitud y carga psicológica, emotiva, a ciertas acciones, a ciertos elementos, a ciertas imágenes, a ciertas cosas que los personajes ven, ciertas cosas que están planeando hacer o que se deciden a hacer en algún momento. Esto que es como el umbral de acciones importantes que siguen, esto es lo que pertenece al código proairético. Pongamos el ejemplo de un hombre que mira una nube. Cuando el hombre ve la nube, esta nube puede evocar un episodio pasado en el que tal hombre compartió experiencias con un niño que ahora extraña. Y ver esa nube le puede hacer decidirse a actuar de cierto modo. Es una suerte de marco psicoafectivo de las acciones. Puede ser que el hombre salga corriendo a buscar al niño que extraña, que les ha abandonado hace tiempo, o que esté enamorado de la madre del niño y la vaya a buscar, qué sé yo. Lo interesante es que en ese momento se le está dando un peso, una importancia tremenda a ciertas acciones que ocurrieron en el pasado y que tendrán que ver con las acciones que va a tomar el sujeto de la narración inmediatamente. El código de las acciones tiene que ver con qué hacen los personajes. El código proairético y el código de las acciones realmente pertenecen al código de las acciones. Pertenecen, como quien dice, al mismo, al nivel de las acciones del que hablábamos hace poco, de los tres niveles. Lo proairético y las acciones pertenecen al mismo nivel de las acciones. Pues las acciones son una forma específica de llevar a cabo, ¿cómo no decir acciones? De hacer algo por ciertos personajes específicos. Bien, hay muchos ejemplos en ese sobre Z sobre esto. Pensar, dormirse, castigar, matar, estas son acciones típicas, las van a ver en el texto. Y está el código cultural, que alude, también se llama referencial, que alude a saberes científicos populares y tradicionales de ciertas comunidades o propios de ciertas relaciones que se encuentran dentro del relato. Hace referencia a comportamientos, campos del saber del mundo real en un lugar y momento dado. Por ejemplo, en el texto hay que comprender cómo funcionaba la música, por decir algo, en los estados pontificios. ¿Quién cantaba? Cantaban mujeres, cantaban hombres. Si no sabemos esto, se nos complica un poco entender lo que le pasa a Sarracín gracias a lo que Zambinella le hace vivir. Fíjense que Roland Barthes, mediante este análisis, da ejemplo de esa especie de actitud científica que hemos señalado, en la cual él siempre busca ese disfrute bastante ligado a un análisis profundo, exhaustivo, pero que no define las cosas de manera única, sino que da lugar siempre a la posibilidad de otra interpretación, de que el juego me permita decir siempre un poco más, buscar siempre un poco más, sin fosilizar mi pensamiento de manera dogmática o, digamos, represando el juego y esa especie de erotismo que supone la libertad de decir siempre algo más. Me gustaría terminar estas
palabras sobre Barthes, señalando algunos elementos, algunos textos que están escritos acá, en un texto biográfico llamado Roland Barthes por Barthes. Dice un apartado de este libro, El demonio de la analogía, y explica un poco, es como un epígrafe, aunque ya estamos terminando, y sería como un epílogo. Más bien, este sería un epílogo para que la imagen de Barthes nos quede, digamos, para que se ajusta la manera en la que cerramos con Barthes. La analogía, dice. La analogía es irreprimible. En cuanto una forma es vista, tiene que parecerse a otra cosa. La humanidad parece estar condenada a la analogía, y esa condena la vivió profundamente Barthes, tratando de explicarla mediante los sistemas de signos y códigos que construían todo aquello que veía y que constituía una especie de analogía. En principio el símbolo es lo que está en lugar de otra cosa, y eso era lo que le estudiaba él, con sus respectivos mecanismos de representación. Vean esto, que tiene que ver mucho también con esta forma de leer erótica, con esta forma de leer medio deconstructiva en su vida personal y en su análisis, en su carrera como intelectual. Fíjense, dice así: la atopía. Fichado. Estoy fichado, asignado a un lugar intelectual, asignado a un lugar como intelectual, a una residencia de casta, sino de clase, contra lo cual una sola doctrina interior, la de la atopía, la del habitáculo a la deriva. Este habitáculo viene a ser, su ser, su casa, ¿no? Como ser, como intelectual. La atopía es superior a la utopía. La utopía es reactiva, táctica, literaria, proviene del sentido y lo pone a andar. Fíjense, si la utopía le propone algunos, es decir, la utopía está ligada por ciertos ideales, la utopía está ligada por un cierto régimen de pensamiento más bien rígido, ideologizado. La atopía le parece superior, le parece más libre, le parece más lo que debe ser. Esto, por supuesto, es una especie de metáfora bien interesante, porque la atopía absoluta es casi la anomia, la anarquía incontrolable, y eso no nos lleva a ningún sitio, pero como metáfora, como tendencia y como forma de ir contra el positivismo y la rigidez de cierta academia fosilizada que heurísticamente ya no propone nada, vale la pena considerar nuestras actitudes a la luz de estos hermosos juegos y metáforas que nos plantea Barthes en sus análisis.